Buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia. Es una propuesta y una catequesis de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para todos sus canales en la República del Paraguay. Pero hemos encontrado gente también del exterior que ve por internet, así que saludo para todos ellos también. Y feliz año nuevo también para ellos. Que tengan un 2024 muy, pero muy bendecido. Ignacio Medina, buenos días. ¿Cómo te va, Ignacio? Buen día, Roque. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a la audiencia que nos sigue domingo a domingo en Esto dice la Iglesia. Y bueno, hoy tenemos una propuesta muy linda para todos ustedes, porque queremos hablar de los 50 años de la Renovación Carismática Católica, que justamente el año pasado, y por creo que octubre, por ahí ya nuestro invitado especial nos va a aclarar mejor esto, ¿verdad? Y le tenemos a José Tomás Martínez como invitado hoy. Buenos días, José Tomás, un gusto de tenerte a ti con nosotros en Esto dice la Iglesia. Buenos días a la teleaudiencia, buenos días para ustedes, muchas gracias por la invitación. La Renovación Carismática Católica cumplió 50 años de existencia aquí en Paraguay, José Tomás. ¿Podríamos hablar un poco también del aporte que ha tenido la Renovación Carismática en la Iglesia paraguaya? Yo quisiera remontarme a cómo nació la Renovación Carismática, porque no es que cayó en paracaídas en nuestro país. Llegó en el año 1973 y algunos dicen que fue el padre Andrés Carr el que trajo, y sin embargo, hablando con Monseñor Cuquejo, él me había dicho que también él fue uno de los primeros en promover la renovación carismática en nuestro país. Incluso él defendió su tesis en los Estados Unidos sobre la renovación carismática, que es algo bastante desconocido en el ámbito eclesial. Investigando yo la renovación carismática y sus inicios, entonces me encontré con algunos sobrevivientes todavía de ese primer grupo de oración que se inició en la parroquia Santísimo Redentor. Y de la mano de Andrés Carr y otros hermanos laicos, eso llegó a todos los rincones del país. Pero remontándome a nivel internacional, hay unos antecedentes muy interesantes de la renovación carismática. Especialmente quiero hablar de una monja pasionaria de nombre Elena Guerra, que le escribía varias cartas al Papa León XIII, quejándose de por qué se le deja tanto de lado al Espíritu Santo. Se hacen novenas para varios santos y sin embargo, una de las novenas más importantes que tiene la Iglesia, que es el Espíritu Santo, casi estaba olvidada. ¿Por qué se habla de tantos santos y no se habla de aquel que mueve a la Iglesia, que es el Espíritu Santo? Y eso llevó al Papa León XIII a escribir una encíclica bellísima sobre el Espíritu Santo, Divinum Illud Munus, aquel divino regalo. Y fue concientizando a la Iglesia de la presencia real del Espíritu Santo en medio nuestro. Y creo que fue un antecedente muy interesante. También otro que quiero mencionar ocurre durante el Concilio Vaticano II. Uno de los cardenales que no era tan amante de los dones, de apellido Ruffini, era obispo de Palermo, él decía que la historia y la vida cotidiana están en abierta oposición a que los dones y carismas hoy día se den en la Iglesia. Y eso, por supuesto, encontró otro cardenal que le refutó, Joseph Suenen, fue arzobispo de Malinas, y él es uno de los pioneros de la renovación, es el pilar a nivel mundial, porque fue el primer asesor episcopal de la renovación carismática mundial. Escribió varios documentos muy bellos a los cuales se le denominó Malinas 1 hasta el 6, y que lamentablemente muchos no leen. Pero yo creo que son los antecedentes inmediatos, por decirlo, porque después del Concilio Vaticano II viene
la noticia de que en Pensilvania, en una de las universidades de Duquesne, ocurre un encuentro entre alumnos, sacerdotes y hasta incluso hermanos de otras religiones que empiezan a pedir la presencia del Espíritu Santo. Se preguntaban por qué la iglesia naciente tenía tantos carismas, por qué se veía la acción del Espíritu Santo, por qué era tan visible la acción del Espíritu. ¿Y por qué si ahora no, empezamos a pedir no podemos volver a tener esa presencia? Y ocurrió algo bastante llamativo. Algunos recibieron dones de lenguas, de profecías, y esto llamó mucho la atención, que hasta desconfianza, pero fue como chispas en el pajar. Ya después otras universidades, como la de Notre Dame, también tuvo algunos encuentros carismáticos, y el año que se conoce como la iniciación de este movimiento es el año 1967, que fue posterior. El concilio termina en 1965 y a los 2 años ya ocurre esto que llamó mucho la atención y hasta algún tipo de escándalo dentro de la iglesia. Eso es un poco el origen, y luego en el 73 aparece en Paraguay, que también fue motivo de sorpresa. Y quiero comentar algo muy personal. Mi mamá, mis tías ya estaban todas metidas en la renovación, porque yo no conocía mucho. Y recuerdo que un día me iba caminando sobre Carlos Antonio López y le veo a un sacerdote ahí de la parroquia La Crucecita bailando una canción carismática. Y yo recuerdo bien que mi mamá, cuando veía algo raro, decía: "Oh, tante me voy la fin del mundo". Y yo dije eso interiormente: "Oh, tante me voy la fin del mundo, yo yeroquina, tu pao", me dije. Y bueno, y había sido que yo tenía que parar en la renovación carismática y hoy también bailar vos. bailo de alegría. Qué interesante esta introducción histórica que estás haciendo. Y lo último que dijiste, 2 años después de la conclusión del concilio, comienza la renovación carismática, que tiene un estilo muy peculiar, ¿verdad? De vivir la celebración litúrgica, en realidad en un sentido más de fiesta, más de alegría, más de movimiento. Cuando mencionaste que solamente pasaron 2 años en que culminó el Concilio Vaticano II y ya comenzaron, supongo que no sé cómo habrá sido el comienzo de las liturgias animadas por los primeros animados también de este movimiento, de este carisma, el escándalo que habrá sido, porque si casi 60 años después ya estamos del concilio, ¿verdad? Sí, ya. Siguen aferrándose al concilio de Trento en vez del concilio Vaticano II en temas de liturgia. Entonces, me imagino ese "Outante Maboí, la fin del mundo", José Tomás. ¿Qué decía eso? ¿Es el estilo de animar o de vivir la espiritualidad o de hacer sentir que el Espíritu Santo está presente de los carismáticos? Llama mucho la atención a muchos, a mí también, ¿verdad? En verdad, la liturgia en los inicios creo que no fue tan afectada, por decirlo así. Sí, los grupos de oración se multiplicaron, hubieron congresos, eventos, y en esto quiero responder un poco la pregunta también de Ignacio. En el año 1975 se realiza el primer encuentro mundial de líderes carismáticos en Grottaferrata, a las afueras de Roma. Y el 10 de octubre piden que se le visite al Papa, a Pablo VI. 13 dirigentes son nombrados para ir a hablar con el Papa, y el Papa les dirige una alocución que después salió en una de las revistas más renombradas en Roma, en el Vaticano, el Observador Romano, y el Papa dice: hay notas características en este movimiento, hay cosas comunes.
Y él no menciona la alegría en la liturgia, pero menciona, por ejemplo, un amor muy grande hacia la oración personal y comunitaria. Él menciona también el cariño que se le tiene a las Sagradas Escrituras, habla del amor fraternal, habla de las ganas de servir que tienen muchas personas dentro de la iglesia. Son los aportes, creo yo, más grandes de la renovación carismática de la iglesia. La liturgia depende mucho del sacerdote carismático, por decirlo así. Ya no depende de nosotros los laicos. Y yo creo que también nosotros hemos luchado mucho dentro de la renovación para que la liturgia sea siempre respetada. En algunas formas de cantos y todo eso, que se alabe a Dios, porque fíjense ustedes que cantamos una canción muy bella de entrada, vienen con alegría, añandero bapucuy, no, bebé. Vienen con alegría, Señor, y nuestros gestos no dicen completamente lo que estamos mencionando. Por lo tanto, eso es lo que la renovación carismática ha traído a la iglesia. Esos gestos de alegría, no necesariamente en la liturgia, sino en tu propia vida. ¿Cómo podés hablar de una conversión real? Y yo creo que también el aporte importantísimo que ha traído este movimiento a la iglesia es que mucha gente que estuvimos tibios en todo, personas que nos llamábamos católicos y nos íbamos los domingos por cumplimiento a la misa, cumplimiento, y después de ese encuentro personal con Cristo en el movimiento, cambió toda nuestra perspectiva. Yo soy uno de los ejemplos. Yo me iba a mirar las piernas lindas de las chicas en la misa. Yo ni siquiera entendía lo que estaba diciendo el país en su homilía. Era un hombre que nació en la iglesia católica, mis padres eran muy católicos y me exigieron hacer mi bautismo, mi confirmación, todos los sacramentos, pero no le tenía a Jesús en el corazón. Y eso ocurre con nosotros los católicos. Nos vamos a un ritualismo que no cambia nuestro corazón. Y creo que eso ha traído la renovación a muchas personas. Según algunos autores carismáticos, más de 150 millones de personas han recibido el bautismo del Espíritu Santo a través de los seminarios de vida. Muy bien, estamos con José Tomás Martínez. Vamos ahora al corte y enseguida volvemos. Y volvemos nuevamente con todos ustedes en Esto dice la Iglesia. Hoy estamos hablando de los 50 años de la Renovación Carismática Católica y su aporte a la Iglesia. Para los 50 años que ha cumplido la Renovación Carismática a nivel universal, el Papa Francisco había dicho de que esto realmente es un corriente de gracia y que ha cambiado la vida de millones de cristianos. Ya José estaba hablando de su experiencia personal, del cambio de vida que ha tenido justamente estando en la renovación. Bueno, yo también puedo decir que soy uno de ellos, ¿verdad? Porque también he nacido prácticamente en mi vida espiritual en la renovación carismática. Hasta hoy, José Tomás, podemos decir que esto que el Papa nos había dicho sigue cambiando vidas, la renovación carismática. ¿Qué significa ser carismático? Podemos hacer la pregunta. Quiero volver al cardenal Joseph Suenen. Él decía que los carismas en la iglesia primitiva no fue un accidente y no es algo periférico, sino es de vital importancia para la iglesia, porque una iglesia que no tiene carismas puede perder el vigor. Si vamos a estar solamente en una iglesia jerárquica, no es solamente administrativa, entonces perdería el sabor la iglesia. Decía el cardenal Suenen que la renovación carismática, o sea, los carismas, necesitan del pastoreo, porque es peligroso dejar
los carismas al libre albedrío de la gente, te pueden hacer cualquier cosa, puede terminar en un desorden. Por eso es importante canalizar toda esa gracia. Pero por otro lado, el magisterio de la iglesia sería aburrido y estéril, decía el cardenal Suenen. Entonces, la palabra carisma viene del griego, carismata, significa regalo, don. Y Dios, en su generosidad, hasta hoy día sigue regalando carismas a toda la iglesia. Por eso no hay que limitar la palabra carismático a los que están dentro de la renovación carismática. Hubieron santos muy carismáticos, hubieron santos taumaturgos, gente que han experimentado la gracia, el regalo de Dios cuando uno sirve a la iglesia. Porque en verdad los carismas sirven solamente cuando uno se pone al servicio de la iglesia. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Roque, que sirve a la pastoral social, vos que servís a la pastoral bíblica. Son carismas. Yo no haría lo que hace Roque, por ejemplo, y no sé si Roque haría lo que yo hago. Entonces, ahí está la riqueza de la iglesia. A mí me encanta salir a hablar de Dios en donde me llamen y no me quedo solamente en el ambiente de la renovación carismática. Me invitan otros movimientos eclesiales, me invitan párrocos de otros países para hablar a su parroquia. Y entonces uno se da cuenta que ese es el aporte de la renovación carismática. Incluso dos referentes muy grandes de la renovación, el padre Raniero Cantalamessa y el padre Diego Jaramillo, dicen que incluso con el tiempo la renovación carismática puede desaparecer como institución, pero la corriente de gracia va a seguir empapando a la iglesia. Eso, por supuesto, a nosotros nos asustó cuando escuchamos de la boca de Cantalamessa, recuerdo bien su conferencia en México, pero es verdad. Fíjate, Ignacio es un ejemplo. Él empezó con la renovación y hoy día está metido en la pastoral, que tal vez no tiene nada que ver con la renovación, pero la espiritualidad de la renovación va empapando diferentes pastorales. A mí me sorprende ir a misa. Hace poco estuve en otro movimiento que no es la renovación y escuché, la mayoría de las canciones eran canciones de la renovación carismática. Entonces ahí uno se da cuenta, está empapando la iglesia, quiera o no quiera. Yo respeto a la gente ortodoxa, re-ortodoxa, porque yo también en materia doctrinal me considero muy ortodoxo. Pero el Espíritu Santo es variedad. No me pidan a mí estar callado por una hora por ese tarobata. Yo rezo el rosario caminando, porque soy hiperactivo, pero no por eso soy más pecador o soy menos devoto que aquellos que rezan el rosario de rodillas. Entonces, yo creo que es una tontería empezar a clasificar y hasta incluso dejar de lado las obras del Espíritu Santo, que es la belleza de la iglesia. Esta es la renovación que la iglesia necesita, y no hablo solamente de renovación carismática, hablo de renovarnos de allá arriba hasta abajo, porque también el pueblo está cansado de escuchar homilías serias, que lo único que nos hacen es decir, perdí mi tiempo, y se van a enojar conmigo seguramente algunos sacerdotes, pero el propio Papa dice que hay que preparar la homilía y ser un poco simpático también, si no, ojo, patañan de mi protestante y la de gente fuera. Interesante. Cantalamessa es carismático. Sí. En verdad, yo creo que el ahí predicador es del el predicador del Papa, de los tres últimos papas. Hace muchos años. Me llama la atención, eso no sabía. Y sabías, Roque, su testimonio es bellísimo. Él cuenta, y es muy parecido al testimonio de Fray Nelson Medina, este dominico muy conocido hoy día en las redes sociales. Cantalamessa dice que era un hombre que ya prácticamente idolatraba el cientificismo. Era un hombre que nació en la ciencia y, por supuesto, le escandalizaba lo que ocurría en la renovación, hasta que algunas viejitas de plata le pagaron un retiro en los Estados Unidos y se fue y se reencontró con ese Espíritu Santo que tal vez estaba un poco apagado en él. Y él cuenta que su vida sacerdotal se renovó. Yo he escuchado testimonios de sacerdotes que dijeron públicamente: después de 16 años, la renovación carismática trajo vida a mi ministerio sacerdotal. Y hasta incluso, recuerdo bien al padre Vicente Bogado, él decía, después de 22 años de sacerdocio, le conocí a Cristo. Y esto golpea, pero es la realidad. ¿Cuántos somos los que estamos en la iglesia? Ni ahí me minten, pero no se nota el Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero preguntarte algo,
José Tomás, porque crece cada vez más mi curiosidad. Me estás contando cosas interesantes, como lo de Canta la Mesa, predicador de la Casa Pontificia desde hace muchos años. ¿Cómo es eso del encuentro con Cristo? Aparecida habla también del tema de uno no se vuelve discípulo, y Benedicto XVI define muy bien que el cristianismo no se trata de un acontecimiento, de un hecho, sino del encuentro vital con una persona, con Jesucristo. Pero te quiero preguntar desde la experiencia personal. Después de mirar las piernas de la chica en la misa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el Papa Francisco ahora insiste tanto en los seminarios de vida? Porque el seminario de vida que se da en la renovación carismática es eminentemente querigmático. Entonces, lo que el Papa está queriendo es dejar de lado de entrada la catequesis, sino empezar con el querigma. Porque a una persona que no está motivada, si yo no estoy interesado en leer la Biblia, por supuesto que no voy a entender nada de lo que dice la Biblia. Pero si de repente yo tengo una pasión por la Biblia, voy a hacer todo lo posible de entender. Y eso es lo que suscita realmente los temas querigmáticos. Cuando se habla del amor de Dios, del pecado, de la salvación, eso que te diga que Dios te ama a pesar de ser pecador, algo tiene que cambiar en tu vida. Y eso fue lo que cambió justamente en mi vida. Yo había contado este testimonio, Roque, tal vez vos no te recuerdes, pero yo recuerdo hace muchos años que fui invitado y conté que yo era un hombre violento, peleador callejero. Y me dijeron que para calmarme tenía que ir a practicar artes marciales. Me fui a practicar artes marciales, ni eso me calmaba, me quería pelear con todo el mundo. Mi ídolo era Bruce Lee, veía todas las películas de acción, de karate, de artes marciales. Me fui incluso a pelearme a la Argentina, al Brasil. Tengo varios trofeos en mi casa también, varios trofeos en mi ojo, en mi boca, estaña y nupaco, Y sin embargo, hasta incluso me fui a Malasia en el Campeonato Mundial de Taekwondo con la delegación paraguaya, de tanto que amaba ese deporte. Y un día, menos pensado, porque mi matrimonio es un día, mi señora me obligó a irme a un grupo de la renovación carismática. Y no tuve yo otra opción porque ya estábamos separados un mes. Me fui y llegué a un grupito de gente anciana. Yo siempre digo, la más joven habrá tenido 120 años, ¿verdad? Para que no se enojen las de 70 y 80. Y todo el mundo levantaba las manos, alababa a Dios. Y yo miraba y decía, ya poco ave. Y me miraban todas las viejitas y como yo era tan vanidoso decía, hoy la tipo ponerse yagua, decía. Había sido que mi señora les dijo, recen por mi marido bandido, este mujeriego viene. Cadenas de oración, ya por se les digo, diciendo igual. 6 meses estuve pidiéndole a Dios, Señor, cambia mi vida. Yo quiero salvar mi matrimonio, quiero salvar mi familia. Y me daba cuenta que el pecado era mucho más fuerte que yo. Es lo que decía San Pablo, ¿verdad? ¿Por qué no hago las cosas buenas que quiero y hago el mal que no quiero? Por el pecado que habita en mí. Y eso fue lo primero que aprendí en la iglesia, que soy pecador, o sea, que somos pecadores y que necesitamos la gracia. Sin la gracia de Dios es imposible. Y esa gracia de Dios un día llegó cuando me invitaron para ir a hacer un servicio, a rezar por una señora que intentó suicidarse 4 veces en Isla Pucú. Y esta gente hablaba de la palabra de Dios, hablaba de Dios como un amigo, como una persona cercana. Era un Dios diferente al que yo conocía. Yo leía la Biblia y hablaba del Dios de Israel y yo decía, bueno, pues este no es mi Dios, es de Israel nomás. Ese día yo sentí que mi corazón vibraba. Había algo que me motivaba. Y cuando llegamos a Isla Pucú, le pusieron a la señora en el medio de la sala, invocaron al Espíritu Santo y yo me aparté, me puse cerca de la puerta, dije cualquier cosa, se está disparando. Pero cuando cerré mi ojo, escuché una voz interior que me decía, yo te amo, no me importan tus pecados, me importa tu corazón. Y me puse a llorar tanto que esa gente que le estaba imponiendo las manos a la enferma, le dejaban a la enferma y me impusieron las manos a mí. Y uno de ellos después me contó que dijo, ya cayó el pez gordo. Ya había sido la pez gorda en Iguay. Y de eso pasaron 28 años aproximadamente. Y lo que me sostiene en la vida de fe es esa frase, yo te amo,
no me importan tus pecados, me importa tu corazón. Y el único que puede cambiar tu corazón es Jesús. Y ese Jesús sigue vivo y viene cambiando vidas. No es algo que pasó, no es pura historia, es un Dios viviente. Qué buena manera de concluir, Ignacio. Así es, Roque. Una gracia realmente tener aquí a José Tomás también. Y bueno, nos encontramos nuevamente el próximo domingo en Esto Dice la Iglesia. Buenos días.